Vamos a comenzar hoy hablando de, esta semana eh, nosotros planteamos uno de los días como noticia central, y yo creo que es una de las noticias más importantes de la semana, y en bastante tiempo, en cuanto a su trascendencia, el, el documento, el comunicado que firmaron al cabo de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la tercera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, los países de Europa y de América Latina y el Caribe, respaldando la posición argentina sobre las Islas Malvinas. Así la llama, además, el documento, Malvinas, no Falklands, Malvinas. Instando a la negociación, a resolver el tema de la soberanía. Bueno, y señalábamos acá que verdaderamente se trata de un logro muy importante de la diplomacia argentina. Este tipo de manifestaciones casi inéditas, que el bloque de la Unión Europea se pronuncie como se pronunció, en línea con lo que es el planteo histórico de nuestro país, en defensa de la soberanía de nuestro territorio, es verdaderamente un logro muy destacado de nuestra diplomacia, muy destacado. Son definiciones que se alcanzan luego de mucha negociación. No es sencillo lograr que se saque semejante comunicado. Y nosotros queremos hoy volver sobre este tema. ¿Por qué? Porque en esto que es tan trascendente, que tiene que ver con la soberanía, con el concepto de patria, veo que a mí me gusta señalar, machacar sobre esta idea del concepto de patria. Antes de que la Alianza del Campo Nacional y Popular definiera su nombre como Unión por la Patria, ustedes me habrán escuchado, los que nos siguen habitualmente desde hace años, ¿no? Tratando de señalar la importancia de este concepto, porque ahí, en ese concepto es donde se dirimen los proyectos que habitan, proyectos políticos, económicos, sociales, culturales, que habitan en nuestra geografía, que conviven en nuestra geografía. Hay un proyecto que es el proyecto que contempla la noción de patria, o matria, como muchas y muchos han comenzado a llamarla. Ese concepto que tiene múltiples derivaciones, pero que tiene algo central, que es el lugar en el cual habitamos todos, el lugar, el espacio que nos da identidad, y que nos da identidad respetando a los habitantes, esa casa común en la que convivimos, pero que quienes tenemos esa idea, ese concepto, entendemos que tiene protagonistas centrales de carne y hueso, el pueblo, ni más ni menos. Hay otro modelo, hay otro proyecto de país, que es el de la antipatria o el de la no patria. Eso está en disputa desde el fondo de la historia en nuestro país. Ese es el parteaguas central. Después, bueno, vendrán definiciones, discusiones de las derechas, las izquierdas, categorías sociales, políticas más tradicionales, más académicas, si se quiere. Pero ese concepto central es el parteaguas verdadero. Y este avance sobre la defensa de la soberanía, este logro que alcanzó el país, vuelve a dejar de manifiesto qué intereses defienden los distintos sectores. En este hecho, que nos debería haber mancomunado, logrado expresiones de toda la dirigencia política, de toda la dirigencia social, de toda la dirigencia eclesiástica, empresaria, reivindicando este logro, es decir, en este estamos codo a codo, hombro con hombro, y felices de este avance por recuperar lo que nos corresponde. Esto que es más importante que la obtención del título mundial en el fútbol, en el Campeonato Mundial de Fútbol, que nos llenó de alegría, nos llenó de gozo, de júbilo, que motivó que millones de personas saliéramos a las calles a celebrar, hermanados, por una conquista deportiva.
esto es mucho más profundo y más trascendente que una conquista deportiva. Y ahí muestran la hilacha los distintos actores que conviven en nuestro país. La patria y la antipatria, o la patria y la no patria. En lugar de celebrar, en lugar de manifestarse con potencia respecto a este logro de nuestra Cancillería, de nuestra representación diplomática, de nuestro país, de nosotras y de nosotros, en definitiva, no, salieron a bastardear y a expresar y mostrar, ¿qué cosa? Lo que dicen los británicos, casualmente. Fue muy vergonzoso encontrar en la primera plana del diario Clarín la voz de Gran Bretaña respecto al tema. Ahí lo veíamos. Si podemos mostrarlo, si tenemos la primera plana del diario Clarín, donde dice: Malvinas, la Unión Europea desmintió una afirmación de Cafiero, ¿no? Del otro del titular que está al lado de la economía, ni hablamos, ¿no? Bueno, o sea, queda claro la voz de quién expresa el grupo Clarín, ¿no es cierto? No es solo Clarín, no es un titulito, no, están defendiendo intereses, que son los intereses de la antipatria. Claro, el canciller Cafiero salió a contestarles a través de las redes sociales, con dureza, y cruzó también Cafiero las declaraciones de el canciller británico, porque Clarín, que como todos sabemos, miente, pero miente con esa idea y ese refrán, en línea con ese refrán: miente, miente, que algo quedará. Entonces, reproduce Clarín la postura británica sobre el tema de la soberanía nacional. Claro, el canciller británico salió enloquecido con esta decisión. Fue muy potente lo que se logró, lo que logró nuestro país con esa declaración entre la Unión Europea y la CELAC. Le dijo Cafiero a James Cleverly que el Reino Unido viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años. Le reiteró la propuesta de adoptar una nueva agenda bilateral relativa al Atlántico Sur. Estimado secretario James Cleverly lo hizo a través de un tweet, por ahí quizás tengamos la posibilidad de ponerlo en pantalla. El Reino Unido viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años. Le recuerdo que conforme a la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de Malvinas. ¿Qué había dicho el canciller británico? Los habitantes de las Islas Malvinas, de las Falklands, tienen derecho a elegir su propio futuro. El 98,8% de ellos votaron para ser parte de la familia del Reino Unido y consideró que la Argentina y la Unión Europea deberían escuchar su elección democrática. Eso dijo Cleverly. Bueno, hay que remarcar que ese supuesto referéndum al cual hace mención el canciller británico no tiene ningún tipo de valor para el derecho internacional. No modifica ni una sola de las más de 50 resoluciones que Naciones Unidas ha votado, ha expresado, instando al diálogo para la negociación y la recuperación soberana del territorio argentino para nuestro país. Naciones Unidas insta permanentemente a ponerle fin al colonialismo. Ustedes, compañeros, si podemos ir poniendo los tweets, los podemos poner en pantalla mientras hablo para que se vea lo que estoy diciendo, que estos son los intercambios que tuvieron los cancilleres. Y en ese contexto es que Cafiero le dice y le contesta, dice: en un mundo en el que las relaciones internacionales deben estar basadas en reglas, es fundamental
el respeto del derecho internacional y especialmente de la integridad territorial de los estados. También nuestro canciller agradeció las recientes expresiones categóricas de la CELAC y la Unión Europea al respecto. Claro, entonces dice, ¿tan chiquito fue eso? La declaración tan sin importancia, tan intrascendente fue la declaración de la Unión Europea y la CELAC. Y bueno, evidentemente, si el canciller británico sale a jugar como jugó, sale a contestar como contestó, si Clarín dice lo que dice, alguna molestia, alguna cosquilla debe haber hecho, ¿no es cierto? En este sentido se manifestó Daniel Filmus, actual ministro de Ciencia y Tecnología, pero que tuvo un paso muy importante justamente en el área de Malvinas durante algunos años, un tema del cual se ha ocupado y preocupado permanentemente Daniel Filmus. Escuchemos lo que decía. La dimensión justamente de este avance de la diplomacia argentina está fijado justamente por la protesta británica. Si no hubiera sido un avance, como dicen algunos, no habría esta protesta. Que la Unión Europea, que hasta el momento nunca había tomado como un elemento propio la cuestión de Malvinas, haya incluido en una declaración que toma en cuenta que hay un diferendo, porque de eso se trata. Naciones Unidas lo que plantea es que hay un diferendo de soberanía en las islas y lo que hay que hacer es que discutan los dos actores. Lo que se llama a las Naciones Unidas y lo que desoye Reino Unido todos los días es la necesidad de una negociación directa. Es increíble que uno de los países fundadores de Naciones Unidas, que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no le dé la importancia que tienen este tipo de resoluciones. Está claro que lo que plantea Reino Unido no es así. Naciones Unidas ha dejado claro que la forma de resolver el diferendo territorial respecto de Malvinas es la negociación entre los dos países y de ninguna manera, porque no hay un pueblo dominado, no hay un pueblo sojuzgado, no hay un pueblo colonizado. Los que vivían ahí eran argentinos y fueron echados, de ninguna manera es el mecanismo de autodeterminación que esgrimen los británicos. Clarito. Ahora, veíamos y hablábamos recién de el señalamiento que hizo el canciller Santiago Cafiero respecto de cómo jugó Clarín en esto, ¿no? Cómo, lo que pone Clarín en primera plana, poniendo en duda la declaración de la Unión Europea y la CELAC. Bueno, Cafiero le dice, mientras la prensa del mundo refleja los hechos, Clarín elige mentir. ¿Por qué dice eso? Fíjense la repercusión que tuvo en algunas portadas de algunos diarios del mundo esa declaración. O sea, lo que se destacó fue justamente en los diarios, en varios diarios del mundo, teníamos por ahí las portadas de lo que se dice, destacando abiertamente el logro y lo que planteó la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Claro, dice Cafiero, esto que hace Clarín es igual a lo que hizo cuando dimos de baja el vergonzoso pacto Forador y Duncan. ¿Se acuerdan ese pacto que hizo el macrismo en la cava, tomando unos vinos? Vergonzoso, digamos. Pues salieron los funcionarios de relaciones internacionales de otros países a decir, bueno, el representante argentino estaba un poquito picado, ¿no? Se tomó unos vinos y firmó cualquier cosa. Lo dijeron, lo contaron. Bueno. Es realmente importante y trascendente lo que se firmó en la Unión Europea y la CELAC, en la cumbre, y el logro de nuestra representación. Y que nos sirva esto también, porque los deja bien expuestos. ¿Usted lo escuchó a Larreta, a Morales, a Bullrich, alguno en estos días reivindicando esto, hablando de este tema? ¿Poniendo en valor esto? No, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo hacen? Porque no es tema de su agenda la soberanía. No es tema de su agenda, no lo sienten de verdad el tema de la soberanía. Representan otros intereses y lo demuestran en cada uno de los pasos que dan, en cada una de las expresiones que tienen. Bueno, el punto máximo quizás haya sido el de Patricia Bullrich hace unos años, cuando dijo, bueno, entreguémosla a las Malvinas si sirve para que nos den no sé qué. Lo dijeron.